Academia VRS. Triturando la literatura. VRS, lactante, sibilante y asma. Dentro de esta sección vamos a comentar en el día de hoy un artículo de reciente publicación de septiembre de este año 2022 que corresponde a profesionales que trabajan en el Departamento de Pediatría y en la Escuela de Salud Pública y la Universidad de Melbourne de Australia, y que viene a hacer una revisión yo creo que muy bonita, y espero y confío que os guste, porque habla justamente de virus respiratorio sincitial y de su relación con estos sibilantes recurrentes y el asma. La perspectiva que utilizan los autores es desde el ámbito de la fisiopatología, la prevención y las futuras direcciones que podemos tomar. A nadie se nos escapa que son muchos los años, son más de 50 años desde que se aisló el virus respiratorio sincitial, que se está buscando la manera de poder prevenir esta enfermedad para evitar las imágenes que todos tenemos en nuestra mente y que sobre todo como pediatras estamos acostumbrados, que son las bronquiolitis en los niños. Fijaros que los autores comienzan haciendo una revisión de lo que sería la carga global de la infección infantil y pediátrica por virus respiratorio sincitial, siendo conscientes de que, como sabemos, es la principal causa de infección aguda grave del tracto respiratorio inferior en los lactantes pequeños. Fijaros que a nivel mundial hablamos de un impacto de 33 millones de infecciones, más de 3 millones de hospitalizaciones y una cifra de más de 100.000 muertes en niños desde 0 hasta 60 meses en todo el mundo, siendo muy conscientes además de que esta tasa de mortalidad es mucho más elevada en los países de bajos recursos. Y no tenéis que olvidar que el virus respiratorio sincitial, tal y como comentan en el artículo, es la segunda causa de muerte tras malaria en menores de 12 meses. Fijaros que estamos hablando de un impacto significativo que habla en términos de lo que sería salud pública. Y una cuestión muy importante es que exactamente igual que son los menores de un año los que tienen mayor carga de infección, son los menores de 6 meses los que realmente van a tener mayor carga de mortalidad. Y justo con esto, los autores también comentan que no hay que olvidar que las comorbilidades, enfermedades cardiorrespiratorias e inmunitarias habitualmente, van a incrementar todavía más esta mortalidad. Y a pesar de ello, todos somos muy conscientes que la mayoría de los niños que van a desarrollar este cuadro, y sobre todo los graves, en un porcentaje muy elevado, son niños recién nacidos a término. Fijaros que, como os decía antes, estamos hablando de un importante problema de salud pública, y en este momento somos conscientes que existe literatura suficiente como para decir que hay indicios de que hay asociación entre la bronquiolitis grave y estos cuadros de sibilancias recurrentes y asma en la niñez, hasta el punto que la hospitalización por virus respiratorio sincitial en los primeros años de vida se va a asociar con un asma más grave y con tasas 3 veces más altas de consultas por asma y uso de medicamentos. Es importante, y en ello se encuentran muchos autores y muchos investigadores implicados, el saber realmente si existe una causalidad entre esta infección por virus respiratorio sincitial y el desarrollo de asma. Los autores del artículo plantean realmente el encontrar esta relación en estos 3 puntos que os muestro en la imagen. Ver si existe una relación temporal, que sería fundamental para ver realmente si se produce un desarrollo de una morbilidad posterior, la relación dependiente de la gravedad del proceso y una plausibilidad biológica que pudiera explicar por qué virus respiratorio sincitial está relacionado con asma. Fijaros que en la relación temporal tenemos varios estudios longitudinales en los que se encuentra que realmente esta infección aguda por virus respiratorio sincitial precede a la sensibilización alérgica y al subsiguiente desarrollo del asma. Está claro que estos estudios tienen limitaciones porque se tratan de estudios observacionales, pero no obstante sí que nos llevan a pensar que se cumple esta relación temporal de infección por virus respiratorio sincitial y la aparición de este cuadro de asma. Respecto a la relación dependiente de la gravedad del proceso, también tenemos múltiples estudios que los autores comentan en el artículo, han encontrado una relación entre la gravedad de la infección de las infecciones respiratorias virales en la infancia, concretamente de virus respiratorio sincitial, y el riesgo de asma subsiguiente. Cierto es que no solamente virus respiratorio sincitial parece estar implicado en el desarrollo de alteraciones relacionadas con estas sibilancias persistentes, pero sí que es cierto que la infección grave por virus respiratorio sincitial en la infancia está asociada en algunos estudios con formas más graves de asma. Fijaros que en términos de plausibilidad biológica, es decir, ¿qué capacidad tiene este virus para generar una lesión que posteriormente nos lleve a un cuadro de virus respiratorio sincitial?
Pues concretamente las respuestas inmunológicas que se producen, que podrían considerarse como aberrantes cuando el sistema inmunológico es inmaduro, pueden sustentar el desarrollo del asma, ya os mostraré, y no hay que olvidar que dentro de esta infección estamos hablando de un fenómeno multifactorial, porque realmente dentro del contexto de lo que es en sí esta infección, probablemente va a haber otros factores predisponentes que van a conducir a que esta respuesta, que se genera, como veis en esta imagen, habiendo un desbalance entre lo que sería la respuesta TGLP1-17 y TH2, el hecho de que realmente se incremente esta respuesta TH2 es la que subsiguientemente se ha asociado a que haya mayor riesgo de tener un cuadro de asma en la infancia. Fijaros pues que esta alteración de la respuesta dominante hasta TH2 va a condicionar una mayor gravedad clínica porque se ha observado que el interferón gamma disminuye de forma significativa por parte de las células dendríticas plasmocitoides, y luego se ha encontrado que esta respuesta que se produce en forma de interleuquina 4 sobre todo, y luego la 5, la 13 y la 33 relacionada también por esta vía TH2, está relacionada con la mayor gravedad clínica de virus respiratorio sincitial y por tanto con un asma más reactivo. Fijaros que en un estudio que comentan los autores de aspirados traqueales en lactantes infectados, se encontró que cuando predomina esta vía TH2, se observan características histológicas similares al asma en estos aspirados traqueales de los niños. Es por tanto que realmente esta respuesta TH2 es probable que con este aumento de interleuquinas y esta disminución de interferón gamma sea un factor predisponente significativo para las sibilancias recurrentes y el asma. No hay que olvidar que hay una serie de factores genéticos, una serie de polimorfismos que van a condicionar la disminución de expresiones génicas de las proteínas supresoras de señalización de citoquinas y que probablemente conducen a la disminución de parámetros importantes que realmente pues bloquearían lo que sería esta respuesta inflamatoria más grave. Y no hay que olvidar que se ha encontrado también una relación en determinados factores ambientales, como veis en la imagen, el asma en la atopia de los padres, el parto por cesárea, el peso al nacer y otra serie de factores como la coinfección con otros virus respiratorios. Los autores del artículo tienen una imagen gráfica. Este artículo es un artículo que tenéis disponible en la primera imagen que os he mostrado, el DOI, para poder acceder a él. Es un artículo en abierto y yo, sinceramente, os aconsejo que lo leáis detenidamente. Yo creo que merece la pena porque es una revisión interesante. Y en ella tenéis esta imagen gráfica en la que se exponen todos estos puntos, estos factores que realmente serían los que por el momento se conocen que están relacionados en el desarrollo de un asma. Fijaros que en el artículo se aborda también de una manera escueta y yo creo que muy bien resumida lo que sería la prevención del virus respiratorio sincitial, teniendo en cuenta lo que serían intervenciones actuales y futuras. Esta imagen la he puesto porque consideraba que es bonito que tengáis, digamos, el abordaje que se está realizando en este momento de todo lo que sería la prevención del virus respiratorio sincitial y que es la que comentan en el artículo los autores. Fijaros que no solamente se limitan a lo que se ha desarrollado en este momento, sino que también hacen hincapié en un fenómeno que todos ahora conocemos que se llama el efecto heterólogo de las vacunas. En este momento somos conscientes que esta inmunidad innata que nosotros pensábamos que realmente se separaba, digamos, con una línea divisoria muy clara con la inmunidad adaptativa, se ha visto que realmente tiene capacidad de ser entrenada, es decir, que existe una respuesta de memoria que no habíamos considerado y que se ha visto relacionada, como comentan en el artículo, con las vacunas, por ejemplo, frente al sarampión o la vacuna frente a tuberculosis. Fijaros que en este momento también hay observaciones que nos hacen pensar que estas vacunas son capaces de generar un estímulo que posteriormente puede ser preventivo para VRS. Pero sin duda alguna lo que mejor podría funcionar sería tener una vacuna, por así decir, específica que fuera capaz de proteger. Y estamos ante un virus que a lo largo de estos años se ha ido conociendo paulatinamente que tiene unas capacidades de defensa muy elevadas. Fijaros que este virus tiene lo que se denomina una evasión conformacional, es decir, que utiliza una proteína para la fusión de la célula y para poder entrar dentro e invadir las células respiratorias, y tiene la capacidad de que cuando la ha invadido cambia de forma, de modo que entonces los lugares antigénicos, es decir, esos epítopos que tiene esa proteína, las esconde para que nuestro sistema inmune sea incapaz de poder luchar contra él y poder generar la infección. Fijaros pues que en este momento ya se conocen estos sitios antigénicos o epítopos, y eso ha permitido el desarrollo de un modo diferente de prevención como es la inmunoprofilaxis pasiva. La inmunoprofilaxis pasiva, que está basada en los anticuerpos monoclonales, ya se utiliza actualmente
Para los niños de mayor riesgo, aquellos que pues, son prematuros, son cardiópatas, los que tenéis expuestos aquí en esta imagen de la diapositiva, se denomina palivizumab, y en este momento hay un desarrollo y prácticamente cercano de aprobación, un anticuerpo monoclonal nuevo, de nuevo desarrollo, que tiene una vida media mucho mayor que la anterior y que tiene una capacidad de bloqueo de lo que serían estos epítopos muy elevada. Si os fijáis en la imagen, el palivizumab tenía estas dos zonas expuestas y el nirsevimab utiliza una zona que tiene una potencia de neutralización mucho más elevada. Es por tanto que en este momento, en el abordaje de lo que sería la enfermedad por virus respiratorio sincitial, nos encontramos con que realmente lo que sería la estrategia de abordaje sería mucho más amplia de lo que nos hubiéramos imaginado. Sin duda alguna va a tener mucho que ver la inmunidad preexistente que la madre va a pasar a través de la placenta a los niños pequeños, pero estos anticuerpos monoclonales pueden asegurar durante toda la temporada de virus respiratorio sincitial una protección que puede conferir al niño la posibilidad de no pasar una bronquiolitis. En este momento hay en desarrollo vacunas frente a niños, probablemente se busca la opción a partir de los 6 meses de encontrar alguna vacuna de virus atenuados que sea capaz de generar una inmunidad tanto local como sistémica, y en aquellos sujetos que ya han tenido contacto con virus respiratorio sincitial se espera la posibilidad de hacer protección con vacunas que en este momento ya están prácticamente en fase 3 y algunas ya casi en fase de comercialización, para proteger en todas las edades de la vida, que es en donde ataca este virus respiratorio sincitial. Aquí tenéis el esquema general que plantea el artículo. En la parte de abajo, como veis, es lo que acabamos de nombrar, pero fijaros que la era COVID, la infección por virus respiratorio sincitial, nos ha dado muchas sorpresas, sobre todo porque fijaos cómo incluso virus respiratorio sincitial ha perdido su estacionalidad, se redujo de forma drástica su circulación y luego hemos vivido todos brotes interestacionales, incluso en verano. Quedan dudas significativas y queda mucho por estudiar en virus respiratorio sincitial. En este momento somos conscientes que tenemos en la actualidad 2-3 cohortes de niños que no han sido expuestos a virus respiratorio sincitial en estos años de pandemia. Sabemos que se ha encontrado que la infección por virus respiratorio sincitial en niños más mayorcitos también se ha asociado a un mayor riesgo de asma. Y luego, por otro lado, tampoco sabemos cuáles van a ser los efectos potenciales de la coinfección, no solamente de otros virus que ya conocíamos y que tenían mayor riesgo de asma cuando se asociaban con virus respiratorio sincitial. ¿Qué va a suceder con la coinfección de este virus respiratorio sincitial con el virus este coronavirus de la pandemia? Fijaros pues que los autores definen esta puerta abierta a seguir con la investigación y dejan 3 mensajes que yo creo que son claros y significativos para llevar a casa. El primero es que la asociación entre bronquiolitis temprana por virus respiratorio sincitial y las sibilancias y el asma es clara, pero todavía, a pesar de que ya sabemos el mecanismo causal de algunas cuestiones de su fisiopatología, aún queda mucho por estudiar para dilucidarlo por completo. Los mecanismos de prevención existentes, y en este momento, como veis, abrimos la mano no solamente a las vacunas pediátricas y maternas, sino a los anticuerpos monoclonales, sin duda alguna tienen un impacto potencial que probablemente, si se marca con la disminución de estos cuadros de sibilancias y de asma, podrían tener un impacto tan sumamente significativo que se convierten en una prioridad de investigación. Y hay que recordar que estos brotes fuera de temporada y los retrasos de la infección de virus respiratorio sincitial que se han producido en COVID son, sin duda, una oportunidad única para estudiar los impulsores de la transmisión del virus respiratorio sincitial y cualquier impacto potencial sobre el asma en el futuro. Y nada más, espero que os haya gustado, no dejéis de consultarlo si tenéis la oportunidad y muchas gracias.